Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el honor y el lujo de contar con un invitado de nombre Guillermo Niciesia Forcelledo, quien es el autor que complementa la investigación y divulgación de la historia naval con su formación en medicina y cirugía, ¿no? Y la posición a la escala de oficiales médicos del Cuerpo Militar de Sanidad. Su campo de estudio se centra en las armadas imperiales de los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo a partir de la creación de la Real Armada. Y el día de hoy estaremos hablando de su libro Leones del Mar, donde nos habla de la historia naval de España, que es una de las más ricas de entre todas las naciones y sin embargo es una realidad que hasta hace poco, el siglo XVIII, era el gran olvidado, ¿no? En esta materia náutica. Y bueno, también hablaremos del caso del HMS Hermione, el cual fue un navío británico que se convirtió en trofeo de guerra en costas venezolanas. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Guillermo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Por supuesto, encantado de participar en esa entrevista conferencia y muchísimas gracias por la invitación. Así que nada, deseando hablar de la historia naval española, que bueno, en el fondo también es la americana, ¿no? Porque compartimos, como que dicen, más allá de cultura y demás, sangre, ¿no? Porque al final, como dije yo una vez, pues, o incluso como se decía en España en la época, los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Los españoles de América y los españoles de España, de la península. Así es, las glorias de España también son las glorias de la América Hispana, Guillermo. Pero bueno, antes que nada vamos a hablar un poco, ¿no? De tu libro, Leones del Mar, donde tú señalas que pese a los mitos y tópicos sobre nuestra Real Armada, es innegable que España estuvo durante ese siglo a la vanguardia de la tecnología en construcción naval, teoría militar, cartografía, exploración y humanidades, ¿no? Disciplinas a menudo copiadas por Inglaterra, Francia. Es difícil encontrar una nación que en un centenar de años haya reunido el mismo cuerpo de militares y hombres tan nobles como Jorge Juan, Antonio Ulúa, Vicente Tofiño, Luis de Córdoba, entre otros. No, háblanos un poco de tu libro y cómo te dio, ¿no? Esa luz para investigar sobre este tema del siglo XVIII español, ¿no? Sí, bueno, yo desde pequeño siempre fui muy aficionado en ese sentido a lo que era, bueno, la historia en general y la historia naval en particular, ¿no? Y de hecho, pues bueno, los primeros libros que leí casi todos eran de, claro, de historia naval británica, ¿no? Que es la, entre comillas, la más famosa y pues la que más se ha novelado, más ha aparecido en películas, en Hollywood, bueno, en series y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre fui un gran amante de, por ejemplo, de las novelas de Patrick O'Brian, ¿no? Que, por si alguien no lo sabe, está basada la película Master and Commander en ellas. Y bueno, pues a través de ahí pues empecé un poco a investigar y yo decía, bueno, es que es imposible que España no tenga historia naval de esa época, ¿no? Y empecé a investigar y al final, efectivamente, también había libros españoles más desconocidos y grandísimos autores desde el siglo, pues prácticamente desde el XIX en adelante, donde contaban un poco, pues bueno, la contraparte española, ¿no? Esa historia naval, cómo se desarrolló la Real Armada y luego realmente, pues bueno, uno va descubriendo realmente que por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿no? Que muchas veces se vende como si fuera una casualidad, pues hombre, venía apoyado en 300 años de tecnología naval española, ¿no? De la corona de Castilla y la corona de Aragón. Entonces, bueno, quise, digámoslo así, hacer un resumen, ¿no? Contarle a la gente lo que fue la historia de la Real Armada. La Real Armada es la Armada Española del siglo XVIII, que es la equivalente a la Royal Navy, ¿no? A la más famosa que se pueda, o la época más famosa que se pueda entender. Y bueno, y básicamente la intención siempre fue crear o escribir un libro para, tanto para gente que se está, como quien dice, iniciando en este mundo, ¿no? Que no tiene conocimientos náuticos, que no tiene por qué saber gran parte de historia naval, y a su vez que también pueda servir de documentación o de, bueno, de consulta y demás para gente que, bueno, que ya son estudiosos, son historiadores, autores y demás de historia naval y bueno, que quieran pues documentarse más o descubrir particularidades que igual en otros libros o en otros documentos no se han encontrado, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco mi intención desde el minuto uno. Entonces, desde ese punto, pues lo que intenté hacer es contarlo todo en un libro, en un tomo. Son unas 600 páginas el libro, pero bueno, te habla desde la construcción naval, desde uniformes, banderas, navegación, náutica, cómo se maniobra un navío de vela de la época, bueno, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y termina el libro, pues bueno, por supuesto, con las batallas más importantes de la época, Trafalgar, Cabo San Vicente y demás, y también, pues también con las expediciones ilustradas que fueron muy importantes y de hecho por eso a la Armada Española del siglo XVIII se le llamó la Marina Ilustrada, ¿no? La Marina de los ilustrados y de los científicos, porque aparte de grandísimos militares, por supuesto, y grandísimos marinos, muchísimos eran grandísimos científicos, cartógrafos, matemáticos, físicos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues quería en ese sentido también hacer un pequeño homenaje a lo que fue nuestra historia.
Sí, de hecho, en tu libro Leones del Mar incluyes, ¿no? Un exhaustivo estudio de la organización de la Real Armada, sobre todo muy gráfico, ¿no? O sea, tienes muchas ilustraciones dentro de tu libro y ahí pones uniformes, explicas un poco la construcción, ingeniería naval, artillería, doctrina, táctica y estrategia, navegación y maniobras a vela, ¿no? Háblanos un poco de ese proceso de investigación en archivos y en qué te basaste a la hora de investigar y de incluir todo este material gráfico que está muy bien detallado, que por cierto, la portada es espectacular, eh, que es una de las piezas que está en el Museo Naval de Madrid, ¿no? Ujú. Sí, bueno, la base de la investigación, fue la elaboración del propio índice, ¿no? El índice al principio, yo cuando empecé a redactar el libro, digámoslo así, intenté ser bastante conservador en la temática que trataba, es decir, la parte más puramente histórica y técnica. Luego me di cuenta, claro, que estaba dando por hecho que quien empezara a leer el libro tenía que saber o tener una base sólida ya para entender lo que iba a explicarle. Con lo cual ahí fue cuando realmente dije, no, lo que tengo que hacer realmente es empezar desde cero, empezar desde el principio, de forma que un niño de 15 años, vamos, un niño, un chaval de 15 años, de 16 años, se pueda leer el libro entero de la página 1 a la página 616 y diga, vale, lo he entendido todo y es un campo tan absolutamente maravilloso que quiero dedicarme a investigar más, a aprender más y por supuesto hay muchísimos otros libros donde investigar, ¿no? Entonces, el trabajo realmente de archivo generalmente lo hizo en el Museo Naval de Madrid, que es uno de los archivos navales, de hecho, más importantes del mundo, desde luego de Europa, y también el Museo Archivo Álvaro de Bazán, ¿no? Que Álvaro de Bazán, para quien no lo sepa, es ese grandísimo marino español del siglo XVI, ¿no? De la época de Lepanto y demás. Probablemente, de hecho, yo lo he dicho algunas veces, el marino más importante de la historia de España, que, bueno, que en el siglo XVI era literalmente la historia del mundo, ¿no? No había otra potencia más poderosa que España, con lo cual, pues bueno, el marino más importante del siglo XVI. Y entonces, bueno, realmente lo que intenté hacer es buscar las versiones españolas de los hechos de armas y de en fin, la construcción de ese tipo de cosas. Muchas veces, como decía antes, incluso a España y al final al mundo en general, ¿no? Por esa potencia audiovisual anglosajona, pues nos llegan casi siempre las versiones pues como pues anglosajonas, ¿no? O británicas, ¿no? O estadounidenses, que al final es lo mismo porque al final vienen de donde vienen. Entonces, realmente, pues bueno, se crean falsos mitos en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo la batalla de Trafalgar, ¿no? Que se dice que acabó con la Armada Española, ¿no? La Armada Española después de Trafalgar seguía siendo una potencia naval todavía, quiero decir. De hecho, lo fue prácticamente 10, 15, 20 años más tarde. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, pues realmente yo una de las intenciones que tenía era pues desmentir, ¿no? Desmentir este tipo de mitos y entonces lo que me dediqué es a comparar, digámoslo así, todas las crónicas de las batallas contadas por historiadores y cronistas británicos, la mayoría son del siglo XIX, con lo cual tienen un pequeño matiz siempre en fin, de propaganda, ¿no? Nacionalismo británico y demás, y compararlas con los archivos que había realmente españoles contando la misma batalla, claro. Uno se encuentra que muchas veces no tiene nada que ver una batalla con la otra. Unos la cuentan de una forma y otros de otra, ¿no? Lo mismo yendo también a archivos, gracias a también bueno, amigos y colegas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Naval de Brest de Francia y demás, pues es cierto que, bueno, muchísimas veces las crónicas españolas y francesas se parecen bastante y las británicas parece que es una historia totalmente distinta, ¿no? De hecho, pues bueno, luego que hablaremos de la fragata Hermione, pues bueno, veremos realmente que hay dos versiones muy contrapuestas en las cuales se ve claramente, ¿no? Esas dos doctrinas en fin, casi de propaganda, ¿no? Por un lado y por otro lado de, bueno, quizá contar un poco más lo que se asemejaba a la realidad. Sí, bueno, una última pregunta para cerrar este círculo, ¿no? De lo que es la Real Armada y de tu libro. Es algo que acabas de comentar, ¿no? Porque muchos dicen que en esta época de finales del siglo XVIII y principios del XIX la Armada Española estaba en decadencia y que luego de la batalla de Trafalgar se quedó sin armada. Pero si nos ponemos a ver los números de los tres departamentos de la Armada en la península, y no estamos metiendo a las Indias, que aumentaría el número, había aproximadamente 228 embarcaciones, o sea, seguía siendo una de las armadas más potentes del mundo, ¿no? Sí, de hecho, al contrario de lo que se suele pensar, la Armada Española, o la Real Armada en este caso, cuando tuvo mayor número de buques de guerra, fue a finales del 18. Fue 1796, que fueron los últimos de construcción, ¿no? Realmente, como decía, cuando se echan los cálculos, realmente la pérdida, ¿no? O la decadencia, es cierto que una decadencia quizá técnica, ¿no? Se podría llamar, o más que técnica económica, porque es cierto que a finales del siglo XVIII España, por diferentes cuestiones, diferentes guerras y cuestiones políticas, dejó de invertir, ¿no?
unas cantidades importantes de dinero en lo que era la técnica y la evolución de la Armada. Los británicos sí que continuaron haciéndolo y los franceses también. Entonces, ahí sí que hubo una pequeña decadencia económica, diríamos, pero realmente cuando la Real Armada llega prácticamente, como quien dice, a su fin, ¿no? Pues estamos hablando del reinado de Fernando VII, pero claro, estamos hablando de los años de 1820 en adelante, ¿no? Realmente es cuando realmente se empezó a notar. Y de hecho, si nos ponemos estrictos, a partir de 1800, del 8 en adelante, que realmente coincidió con la Guerra de Independencia Española, cuando, bueno, en fin, los franceses de Napoleón invadieron la península. Eso tiene sentido, tiene muchísimo sentido, porque realmente lo que ocurrió fue que España no necesitaba una gran flota, ya que la flota francesa sí que había sufrido bastantes derrotas contra los británicos en ese sentido. Entonces, España lo que necesitaba era soldados de a pie, es decir, infantería, para intentar echar de sus fronteras o de su territorio a los franceses. Y lo que hizo fue dedicar todas esas ingentes cantidades de dinero, esos reales, ¿no? Famosos reales españoles, pues dedicarlos e invertirlos en caballería, en infantería, en artillería y demás, para ganar batallas campales, batallas de tierra en definitiva, y entonces ese dinero no se pudo invertir en, por ejemplo, el mantenimiento de los buques. De hecho, la mayor parte de los buques que se perdieron o se dicen perdidos, se perdieron en los puertos españoles. ¿Por qué? Porque cuando un buque no se mantiene, no se carena, se apolilla, en fin, tiene ciertos problemas la madera, se pudre y al final se hunde. Pues ahí se hundieron la mayor parte de los buques españoles. No en Trafalgar. En Trafalgar realmente se perdieron unos 7 buques, que para la Armada Española del momento era un poco menos de calderilla, ¿no? Era quiero decir, una pérdida muy mínima realmente. Con lo cual, este es un punto también importante y que hay que matizarlo siempre, ¿no? Porque es verdad que, bueno, no nos podemos dejar influenciar, ¿no? Por crónicas extranjeras, en este caso las británicas, ¿no? Que incluso los británicos, curiosamente, ahora mismo, muchísimos historiadores, de forma muy honesta, por cierto, sí que están llegando a contradecir sus antiguas versiones, sus antiguas crónicas, ¿no? De hecho, Michael Lewis es uno de los grandísimos ahora mismo historiadores bueno, y prácticamente lo que viene a decir es que, bueno, que realmente hay que ver con muchísima prudencia, ¿no? Esas crónicas del siglo XIX, que muchas no son más que propaganda. Así es, y bueno, ahora sí nos vamos a entrar en el tema principal del día de hoy, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? De la propaganda y las versiones que existen en la historiografía. Y bueno, es sobre el HMS Hermione, que como dijimos anteriormente, fue una fragata de guerra británica que en 1797 terminó anclado en costas venezolanas y bueno, estaba destacado para patrullar el Canal de la Mona, entonces, esto es entre Puerto Rico y la actual Ujú. República Dominicana, y que terminó, bueno, ahí frente del puerto de La Guaira. Y Guillermo, se dice que el capitán del Hermione era Hugh Pigo, ¿no? Un hombre cruel y Ujú. brutal en el trato hacia su tripulación. Háblanos un poco de la fragata y de su capitán. Ujú. Sí, bueno, una cosa importante siempre en historia naval, que a veces se ven errores, ¿no? En gente neófita, en este ambiente, habitualmente cuando al lado del nombre de una fragata, un navío, cualquier tipo de buque, se le pone un número, es porque hubo varios con ese nombre. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la Hermione, hablamos de la Hermione de 1797. ¿Por qué? Porque también hubo una Hermione en 1716, otra en el 32 y otra en el 52, ¿no? Unas francesas, otras españolas y demás. Entonces, por eso siempre es importante matizar, ¿no? Y decir, no, no, estamos refiriéndonos a la de 1797. 1797, por supuesto, según el historial español, porque antes era, como muy bien comentaba Emilio, antes era británica, era la fragata HMS Hermione, que realmente se había votado en Sydenham, que era uno de los astilleros más importantes de Bristol, ¿no? De la zona del sur de Inglaterra. Se votó en 1782. Con lo cual, digamos que ahí empezaría su historial británico, ¿no? Cuando se hizo a la mar y demás. Era una fragata de su propia clase, ¿no? Clase se refiere, bueno, los británicos lo llaman class, ¿no? La Hermione class en este caso. Los españoles lo solemos llamar habitualmente, o en español se suele llamar mejor serie, porque clase se hace referencia a otra cosa distinta. Y lo que quiere decir clase o serie, indistintamente un idioma al otro, es, en fin, una serie de buques construidos de forma gemela, ¿no? En este caso, el Hermione era la cabeza de serie, es decir, la primera construida de la que iba a dar su propia clase. Como digo, digámoslo así, si uno se compra, por ejemplo, un Volkswagen Golf, por poner un ejemplo, pues todos los Volkswagen Golf son de la clase Golf, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o clase Volkswagen Golf. Es un poco la equivalencia naval de la época. Era una fragata de quinta clase. Quinta clase al final hace referencia a un tonelaje determinado, un número de cañones, en este caso era de 32 cañones. Las quinta clase podían tener de 32 a 44 cañones. Esta digamos que sería la quinta clase pequeñita, ¿no? De menor tamaño, y se la apodó de Black Ship, el buque negro, ¿no? Por unas cuestiones que, bueno, que luego entraremos. La tripulación se calcula aproximadamente entre los 200 y 220 hombres, es decir, era un buque
más bien pequeño. De hecho, las fragatas, por definición, eran buques relativamente rápidos, relativamente pequeños, que se dedicaban, pues bueno, fundamentalmente a labores de vigilancia, ¿no? Que diríamos hoy en día, de escolta, vigilancia, en fin, guardacostas, ese tipo de cuestiones. Medidas las tengo aquí, las cito simplemente de pasada como Ujú. curiosidad, ¿no? Eslora 39,31 metros, manga 10 metros, desplazamiento 725 toneladas, es decir, para un buque de guerra no era demasiado grande, y un calado de 2,8 metros y en carga 4,6 metros. 32 cañones de 26 de 12 libras, es decir, un tamaño de cañón propiamente de las fragatas, ¿no? No demasiado grande. Luego, 4 cañones de 6 libras, es decir, más pequeñitos, y aquí sí que, pues bueno, es importante mencionar las 6 carronadas de 18 libras. Las carronadas era un tipo de cañón típicamente británico, que era muy parecido al obús español. En España se preferían montar obuses y en el Reino Unido se preferían montar carronadas. Carronadas viene de Carron Company, ¿no? Carron Iron Company, que era una compañía escocesa que fundía cañones y hacía unos cañones, en este caso, particulares. Pues así se votó esta fragata y se la puso al mando, o al menos, digámoslo así, el historial en el que nos referimos, en 1797, estaba bajo mando del capitán de navío Hugh Pigot, ¿no? Que se decía que era un hombre, bueno, razonablemente cruel y demás, ese tipo de cuestiones, y pertenecía a la escuadra del vicealmirante Hyde Parker. Digo Hyde Parker haciéndolo notar que no Hyde Park, que muchas veces hay gente que lo llama Hyde Sí, Parker, como el pero no, es par. Hyde Parker, ¿no? Que se parece mucho y incluso habría que ver si el nombre no viene ahí también. Y como decía Emilio, estaba patrullando, pues bueno, había salido de San Nicolás de Haití, estaba patrullando, pues bueno, entre las islas de Santo Domingo, Puerto Rico, y luego, pues bueno, ya, en fin, hubo una serie de acontecimientos que ahora los contaré o intentaré hacer un resumen, que empezaron, según dicen las crónicas, ¿no? El 20 de septiembre de 1797, ¿no? Que bueno, este hombre, como decíamos, no era el hombre quizá más empático del mundo, ¿no? Y además esto venía, digámoslo así, referenciado también habitualmente en una forma de mando que tenía la Royal Navy. Por ejemplo, en España es cierto que se solía decir que los oficiales trataban quizá mejor a sus subordinados, ¿no? Porque existían lo que eran las reales ordenanzas navales, es decir, unos códigos disciplinarios muy rígidos que realmente tenían que aplicarse. Es decir, en Reino Unido existían los Articles of War, lo que pasa que eran unas simples doctrinas, digámoslo así, eh, algo que el capitán podía interpretar, ¿no? Interpretar, pues bueno, según le pareciera. Entonces, ciertos castigos no tenía necesidad de aparecer en las ordenanzas, con lo cual, en fin, se daban ciertos problemas de lesa de la propia tripulación. Esto en España no pasaba, como digo, porque las reales ordenanzas eran muy, muy serias, muy estrictas y además se exigía que siempre se realizara un consejo de guerra, el consejo de guerra, el propio reo podía llevar a sus defensores, en fin, había una serie, era bastante garantista legalmente, que diríamos hoy en día, ¿no? Esto en la Royal Navy, como digo, no ocurría. Entonces lo que ocurrió, bueno, pues ese 20 de septiembre resulta que pues, se dice, ¿no? Que en medio de un temporal o una pequeña marejada, pues el capitán Pigot ordenó, pues bueno, rizar las velas, que es básicamente levantarlas y tomar rizos o dar rizos, que es digámoslo así, en vez de tenerlas tensas, tenerlas recogidas, ¿no? Para que el viento, las ventoleras fuertes, pues bueno, suelen romper las velas, entonces para que no se rompieran y la nave fuera más estable y no diera este tipo de cabezadas y demás, ¿no? Y de desequilibrios. Lo que ocurrió es que lo ordenó de una forma también muy, muy cruda, ¿no? Y entonces dijo que los hombres, que los últimos que llegaran a cubierta, pues lo que iba a hacer iba a azotarlos, ¿no? Si no se daban prisa y demás. Esto cuando se hace a pues 20 metros de altura en una fragata, ¿no? O en una percha o lo que sea, o en una verga, normalmente los marineros iban descalzos y se apoyaban los pies en unos marchapiés, que eran unas sogas que estaban debajo de las velas, ¿no? Que iban en sentido horizontal. Estos marchapiés, pues bueno, si estaban húmedos, estaban mojados, se podía resbalar. De hecho, precisamente por esa razón solían ir los marineros habitualmente descalzos para intentar resbalar menos que con zapatos, ¿no? Que era más frecuente resbalar. Y bueno, se dice que ahí se desató el pánico, ¿no? Y 3 marineros se cayeron y se estrellaron básicamente contra la cubierta y se mataron, ¿no? Esto ya creó un importante malestar, ¿no? Dentro de la dotación, dentro de la marinería, y luego resulta que al día siguiente ordenó azotar a otros 6 marineros por otras cuestiones menores, ¿no? Por cuestiones muy leves. Esto, pues bueno, en fin, es bastante famoso, ¿no? El motín de la Bounty. En la Royal Navy hubo muchísimos motines, hubo bastantes, de hecho, la Bounty fue un famoso, este fue otro de los famosos, pero realmente hubo pues, bastantes en el siglo XVIII y como decía, la mayor parte de los casos se daba porque los oficiales eran, pues bueno, más bien estrictos y crueles y demás,
porque los marineros también es cierto que muchas veces estaban muchísimo tiempo fuera de, en fin, de Inglaterra o de sus localidades natales, y entonces, pues bueno, siempre es verdad que había más posibilidades de que la marinería se te amotinara en este caso. Y así ocurrió, se amotinaron, se dice a las 23 horas, a las 11 de la noche de ese día, y fueron a la cámara del comandante, del capitán Pigot, y le apuñalaron a él y a sus oficiales. Básicamente, los mataron a todos. Se dice que dejaron con vida exclusivamente a un carpintero y al condestable de artillería, es decir, un suboficial y el carpintero. Y el resto los mataron a todos. Lo cual, bueno, pues ahí ya, en fin, según las ordenanzas, tanto, eso sí que es cierto, las ordenanzas españolas, francesas o británicas de la época, eh, amotinándose, lo que te iba a esperar era una soga en un puerto, así de claro, ¿no? Y entonces lo que decidieron fue fugarse, que es lo que solía hacer, a territorio enemigo, en este caso a territorio español, y acabaron pues por ir a La Guaira, que era uno de los puertos más importantes de la Venezuela española. De hecho, tanto La Guaira como Puerto Cabello eran unos puertos que había habitualmente comercio, ¿no? La, Y funcionaba la la compañía guipuzcoana. compañía, exacto, la compañía guipuzcoana era muy famosa y había muchísimo comercio. Y eran puertos, bueno, de una importancia estratégica bastante interesante, aunque es cierto que no eran grandes puertos militares, ¿no? Con lo cual, las defensas no eran tan grandes como se podrían esperar, por ejemplo, en La Habana, que era el puerto más importante del mundo de la época, o en Cartagena de Indias, que era otro puerto muy importante y también tenía, pues bueno, guarniciones tanto navales como de tierra muy importantes. Pues así ocurrió que se presentaron estos marineros y bueno, vinieron a decir que ellos lo que habían hecho era realmente, pues bueno, sus oficiales abandonarlos cerca de Puerto Rico, en una isla, y que ellos lo que querían era servir al rey de España. O sea, se pusieron así como muy, muy estupendos y no, no, nosotros que venimos a servir al rey de España y por eso, en acto de buena fe, le queremos entregar esta fragata. Y realmente esa fragata, pues bueno, pasó a las listas españolas con el nombre de Santa Cecilia, aunque luego realmente todo el mundo la conocía como la Hermione, ¿no? Y digamos que esta es la primera parte de este historial, o al menos lo que vamos a comentar hoy, de Ujú. la fragata Hermione, y a partir de ahí, pues hubo otra serie de sucesos que supongo que tocaremos más tarde. Sí, claro, porque hay que decirlo que, bueno, después que lo llevan al puerto de La Guaira, ellos llegaron el 27 de septiembre y hay un informe redactado por las autoridades provinciales venezolanas al rey Carlos IV de España que cita lo siguiente, te lo cito, Guillermo. La mañana del día 27 entró en el puerto de La Guaira un bote con bandera parlamentaria y en él los dos individuos de la tripulación proponiendo por un papel sin firma a nombre de toda ella entregar la fragata si se les recibía como vasallos españoles, asegurándoles que en ningún tiempo serían entregados a los gobiernos británicos, ¿no? El brigadier Mateo Pérez, que era el gobernador de la plaza, los recibió y Pérez, receloso, porque estaban las autoridades recelosas, informó al capitán general de Venezuela, Pedro Carbonell, quien aceptó el buque y dispuso de los marineros. Unos se dispersaron por Venezuela después de jurar lealtad al rey de España y otros sirvieron en buques extranjeros. Y bueno, háblanos después cómo se enteraron los británicos de la captura de esta fragata, ¿no? Porque creo que hubo una captura de una goleta española que había zarpado La Guaira. Cuéntanos cómo se informaron ellos, cómo conocieron las noticias. Sí, bueno, luego lo que ocurrió es que, por supuesto, las autoridades británicas, ¿no? El almirantazgo británico, lo que intentó es dar caza, digámoslo así, a los huidos, ¿no? Y de hecho, los siguientes 9 años consiguieron capturar y ahorcar a 24 de ellos. Pero bueno, de una dotación de 200 y pico, pues como decía Emilio, la mayoría pues se quedaron, pues ya sea sirviendo a España en otros buques, probablemente no de guerra, sino buques mercantes, o bien se dispersaron, pues bueno, en la zona de Venezuela y ahí se quedaron, pues bueno, trabajando como buenamente pudieron y demás. Es cierto que habitualmente este tipo de rendiciones, sobre todo cuando mediaba motín por el medio, no solían aceptarse en el sentido de que se podía aceptar el buque, pero esos marineros, en fin, las autoridades españolas habitualmente los consideraban de poco fiar y realmente eran de poco fiar porque se te habían amotinado de sus oficiales. En aquella época hay que decir, que esto es importante, que la mayoría de oficiales, tanto de la Real Armada como la Royal Navy y desde luego la Marina Francesa también, eran, si no aristocráticos, de clase alta habitualmente, es decir, pues eran caballeros, ¿no? Y habitualmente, incluso en estado de guerra, solían tener buen trato entre ellos. Es decir, después de un combate, habitualmente el capturado o el que perdía la batalla era agasajado por el vencedor, ¿no? Con una cena, en fin, con licores y demás, y se hablaba, pues bueno, en términos bastante caballerescos y bastante amables, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, ningún oficial español, ya fuera de marina o de tierra, iba a fiarse de alguien que había dicho, o de un grupo de hombres que habían dicho abandonar a sus oficiales, es decir, esa gente no era de fiar, con lo cual, por eso, la mayoría no fueron aceptados en la Real Armada. Esto era muy típico y se hacía siempre. Lo que ocurrió después, como comentaba Emilio, efectivamente,
normalmente en América, en la zona de la costa de América, Sudamérica y Centroamérica, lo que salían de puerto no eran buques mayores de una fragata. De hecho, habitualmente eran goletas, eran bergantines, eran buques pequeños, que lo que se dedicaban era a transportar bien personajes, bien personas, o bien mercancías, o especialmente correos, ¿no? Real mensajería o mensajería en general, aparte, por supuesto, de mercantes. Lo que se hizo fue capturar una de estas goletas, es decir, un buque pequeño, mucho más pequeño que una fragata, que habitualmente no estaba armado, está armado por muy pocos cañones. En este caso, una goleta solía estar como máximo por 8 o 4, aproximadamente por ahí, y se la capturó, ¿no? La capturó precisamente la escuadra de Hyde Parker. Y ahí, interrogando a la dotación perdón, lo diré, de la goleta, resulta que descubrieron que había una fragata británica que se había entregado o había sido entregada en este caso, y estaba anclada en el puerto de La Guaira, ¿no? Y ahí descubrió Hyde Parker que resultaba ser, lógicamente, ¿no? Aquella fugada que habían asesinado a los oficiales y demás. Y entonces, pues bueno, entre que los británicos en aquella época, es decir, en 1797, habían recibido bastantes correctivos españoles, entre ellos en las costas de España, Tenerife, Cádiz, en fin. Luego en Puerto Rico hubo otro correctivo bastante importante, otra batalla importante, y prácticamente perdieron todas las batallas menos el Cabo de San Vicente, ¿no? Entonces, digamos que así estaban razonablemente desmoralizados los británicos, ¿no? Estaban recibiendo correctivos muy serios en el mar y en otro tipo de combates, y entonces, bueno, digámoslo así, Hyde Parker decidió, ¿no? Que era importante en ese sentido, pues bueno, animar a sus hombres con una victoria moral, que era recuperar esa fragata de manos españolas, ¿no? Y de paso, si era posible capturar y ahorcar a los amotinados, pues también, ¿no? De forma también así de ejemplificar ese tipo de acciones. Sí, qué bueno que nombras esto, porque de hecho, este almirante británico le escribe una carta al capitán general de Venezuela, Carbonell, pidiendo la entrega del buque y su tripulación, pero el capitán general se negó, ¿no? Ujú. Sí, bueno, esto, quiero decir, pasaba muy a menudo y evidentemente nunca se aceptaba, ¿no? Estando además en guerra, menos. Incluso en estado de paz era difícil que un buque potencialmente enemigo, ¿no? O de una potencia que no era precisamente aliada, pues se lo fueran a devolver. De hecho, no ocurría. Sí que podía ocurrir, y eso a veces pasaba, ¿no? Que sí que los prisioneros, y yo creo que Carbonell, no sé si llegó a contestarle con la devolución de los prisioneros, yo creo que ya se habían dispersado de todas formas cuando recibió la carta de Hyde Parker, pero los prisioneros sí que hubiera sido probable que los hubiera llegado a devolver, ¿no? O los hubiera entregado. Lo que pasa es que, como digo, creo que ya se habían dispersado o ya estaban sirviendo en otros buques y demás para cuando le llegó la carta. Evidentemente, claro, cuando Hyde Park se enteró de esto ya había pasado tiempo, no había sido la misma semana ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, pues bueno, los británicos, como digo, lo que decidieron fue dar un golpe de mano, intentar retomar la fragata, y de hecho ahí viene, yo diría, las acciones más controvertidas en fin, respecto al historial de la fragata Hermione. Sí, bueno, creo que después de esto, como tú bien señalaste antes, fue rebautizado como Santa Cecilia y es enviado a Puerto Cabello, ¿no? En diciembre de 1797 para su reparación. Y desde La Habana llega un nuevo capitán, Ramón Echelas, con tripulación. Cuéntanos un poco de Echelas y la tripulación. Sí, habitualmente las fragatas de quinta clase, en este caso pasó a la Real Armada Española exactamente igual, como una fragata de quinta clase y los 32 cañones de porte. Normalmente las mandaba en España, podía ser un capitán de navío, cosa que era bastante raro para una fragata de quinta clase de tan pocos cañones, o más típicamente un capitán de fragata, ¿no? Que era un poco el equivalente en esta época. Entonces se mandó desde La Habana. Aquí las crónicas es cierto que le cambian el nombre. En unos sitios se dice Ramón de Chalaz y en otros Ramón de Chalar. Probablemente fuera de Chalar con R, ¿no? Que es un apellido más propiamente, pues probablemente vasco, de hecho. Con lo cual tiene sentido además, ¿no? Teniendo en cuenta, pues bueno, esa asociación de los grandes marinos vascos del siglo XVIII, que, bueno, yo diría que eran prácticamente mayoritarios, ¿no? Había muchísimos de ellos, con lo cual probablemente fuera realmente Ramón de Chalar. Era un hombre, además, por cierto, que tenía mucha experiencia en combate, ¿no? Muchas veces se dice o se decía que no tenía experiencia en combate y por eso ocurrió lo que ocurrió. Bueno, realmente no. Realmente había estado bastantes años destinados en América luchando fundamentalmente contra corsarios y piratas británicos y demás. También había participado en la toma de Mahón, ¿no? De 1781 y el bombardeo de Argel, ¿no? Fracasado bombardeo de Argel de 1784. Es decir, era un hombre que, bueno, que tenía ya una experiencia y desde luego había combatido bastante, ¿no? Dentro de la Armada. El problema que tuvo fue que realmente, pues bueno, la fragata no estaba en demasiado buen estado. Entonces,
fue enviada a Puerto Cabello efectivamente a reparar, pero es que en las reparaciones tampoco consiguió repararse del todo, ¿no? O sea, que ha tenido ciertos problemas. No se sabe si esos problemas venían de la navegación desde que se había abandonado, ¿no? Bueno, asesinado en este caso, ¿no? Que ellos decían abandonado, pero realmente asesinado a su capitán británico. Tiene cierto sentido, ya que si todos los oficiales habían sido asesinados, pues bueno, ahí quien dominara la fragata, pues desde luego no tendría demasiados conocimientos náuticos y probablemente llegara con las velas en mal estado, se metiera en algún tipo de temporal y demás, y bueno, en fin, la fragata era importante recarenarla, en fin, y adaptarla y demás. Y otro de los grandísimos problemas que hubo es que al recibirla Ramón de Chalar, cuando tomó posesión en agosto de 1798, es que no había apenas, y esto era bastante típico también a finales del siglo XVIII en España, no había marineros suficientemente formados y suficientemente buenos para, digámoslo así, dotar todos los buques de guerra. Con lo cual se rellenó de bueno, presos, levas forzosas y demás, que eran gente no necesariamente de buena vida, algunos sí, eran gente de presidio, pero bueno, de presidio no necesariamente, de hecho, habitualmente asesinos y ese tipo de presidiarios no se aceptaban en las reglas armadas, se aceptaban, pues bueno, timadores, carteristas, en fin, digámoslo así, gente Sí, de de, penas menores, por llamarlo de alguna exacto, de manera. penas, eso es, de penas menores, ¿no? Normalmente económicas, este tipo de cuestiones. Y leva forzosa, que eran, pues bueno, habitualmente gente del campo, o más que del campo, muchas veces de los puertos, pues pescadores, este tipo de cuestión, que les obligaban a servir, ¿no? En España existía una figura que era la matrícula de mar, que también se adaptó en América, que era que este tipo de hombres tenían que servir X años, ¿no? En la Real Armada, la Armada de Guerra, antes de poder legalmente ejercer labores, por ejemplo, de mensajería de correo, o sea, servir en un buque correo, servir en buques corsarios o servir en buques mercantes, ¿no? En este caso no eran de esta figura, sino de leva forzosa, es decir, te sacaban de tu casa y te ponían a servir en un buque, ¿no? Con una formación evidentemente mínima, porque no tenías necesariamente, de hecho no solían tener conocimientos, y ahí nadie quería servir, todo el mundo quería volverse a su casa. Este fue uno de los problemas que tuvo la dotación de la fragata pues, Santa Cecilia, o, bueno, o Hermione, ¿no? Que es como se seguía conociendo. Y entonces, bueno, pues estuvo, en fin, navegando una pequeña temporada, ¿no? Estuvo por la zona de Nuevo México, de Veracruz y demás, se dice, y luego pues volvió técnicamente a la zona de Venezuela, ¿no? A La Guaira, entre la zona de La Guaira y Puerto Cabello, donde se dice también que hizo labores de patrulla fundamentalmente. Y ahí fue cuando, pues bueno, realmente más que la misión, sí, el objetivo, ¿no? O la campaña o la idea de Hyde Parker se la encargó a un capitán inglés que era Edward Hamilton y le encargó con una fragata que a mucha gente sí que le sonará el nombre, la fragata HMS Surprise, ¿no? De sexta clase, 28 cañones, pues que vigilara en principio las cercanías del puerto y que intentara apoderarse de ella, pues ya fuera de noche, pero bueno, en principio que evitara el combate, ¿no? El combate naval, se entiende. Con lo cual sí que es cierto que lo que tendría que hacer era abordarla, intentar hacerlo de noche, con la dotación española distraída, y que se intentara llevar la fragata, no hundirla, porque no les serviría para nada, sino que se la intentara llevar otra vez bueno, a zonas de influencia de aguas británicas para exponerla como, pues bueno, ese represo, ¿no? Esa fragata presada a los españoles y retomar un poco, pues bueno, ese honor perdido, como se quiera llamar, ¿no? Es importante esto que señalas, ¿no? Porque una de las formas de que se haya enterado el almirante británico de que la fragata estaba en Puerto Cabello, porque antes se encontraba en La Guaira, era que en 1799 contrabandistas criollos de Puerto Cabello informan a los británicos, ¿no? Y Sir Hyde Parker ordena su captura, ¿no? Uh -huh. Háblanos un poco de esta versión de los informantes contrabandistas criollos y de la captura de la fragata. Sí, bueno, se decía o se dice, ¿no? Que realmente había muy buenas relaciones entre contrabandistas, gente, bueno, pues razonablemente apartada, digámoslo así, de las leyes, ¿no? De la época. Eh, Incluso también se dice que dentro de los criollos la propia burguesía venezolana gozaba, ¿no? de ciertas amistades con los británicos de Trinidad, ¿no? De la zona de Trinidad, con lo cual sí que había intercambio. La realidad es que es muy probable que hubiera intercambio comercial, ¿no? De hecho, este tipo de contrabando ocurría y de hecho favorecía ambas partes. Favorecía a los españoles, en este caso los españoles americanos y a los británicos, ¿no? Porque realmente lo que ocurría hasta esa época era prácticamente un monopolio, es decir, todos los bienes, todo el comercio tenía que pasar definitivamente por España, ¿no? Por la España peninsular, típicamente por Cádiz y por Sevilla. Entonces lo que ocurría es que, bueno, ya desde mediados del siglo XVIII, desde antes probablemente, pero Sí, que especialmente a mediados Carlos del siglo XVIII, III manda a abrir los eso es, puertos en América y eso es.
decreta el libre comercio, ¿no? Eso es, se decreta el libre comercio porque realmente, bueno, pues de hecho la famosa guerra del asiento, de hecho se da fundamentalmente por esta intromisión típicamente británica en el comercio, ¿no? Y esa, pues bueno, esa cabezonería española de decir, pues no, pues todo pasa por Sevilla y esto es lo que hay, ¿no? Realmente con Carlos III, cuando realmente se empieza a abrir el comercio, es cierto que, bueno, las relaciones comerciales típicamente de criollos, ¿no? Con británicos, franceses y demás, pues evidentemente aumentan y realmente los intereses muchas veces son comunes, ¿no? De hecho, las independencias muchas veces se habla de cuestiones políticas. Hombre, yo soy de los que opina que fundamentalmente fueron cuestiones económicas, es decir, yo no tengo que dar a la España peninsular, ¿no? O a Madrid, en este caso, a los ministerios o a los gobiernos de turno, dar lecciones o dar información sobre con quién comercio y cuánto comercio. Y de hecho me viene mejor a mí hacerlo de forma independiente. Yo decido cuánto volumen de comercio entra y sale de mis puertos y en definitiva lo manejo yo, con lo cual, pues bueno, tampoco tengo que pagar los impuestos a España y me viene mejor. Esto al final pues, son la base literalmente de todas las revoluciones, ¿no? O de todas las independencias, la independencia de las 13 colonias, que es aproximadamente casi de esta época, ¿no? De 1760 y tantos, 70 y tantos, 80, es de la misma mentalidad, de una mentalidad fundamentalmente de libre comercio. Nosotros queremos comerciar de forma libre y en este caso con la americana también, por supuesto, de Estados Unidos, pues también por una cuestión sí que hay ciertamente más política, ¿no? Porque, bueno, en el caso de España hay que siempre recordar que España no tenía colonias, tenía provincias de ultramar. ¿Esto qué quiere decir? Que un español nacido en Caracas o nacido en La Habana tenía los mismos derechos que un español nacido como yo en Asturias o nacido en Valladolid o en Cádiz. De hecho, en la Constitución de Cádiz de 1712 vinieron mandatarios y, digámoslo así, diputados a las Cortes de Cádiz, vinieron de toda América, ¿no? A representar sus territorios. Es decir, realmente estaban integrados en un sistema provincial, un sistema de provincias, ¿no? Por eso nunca se habla de colonias dentro del Imperio Español o de la historia de España. Eran, pues eso, podían ser virreinatos, pero en definitiva eran provincias, un tipo de provincia particular, ¿no? Entonces, en este caso, como decía, la burguesía venezolana se dice que sí que tenía, pues bueno, lazos comerciales e intereses comunes, ¿no? Con ese sentido con los británicos. Y que probablemente a través de, pues bueno, de informadores o de informantes llegaron a manos de Hyde Parker y a manos de Edward Hamilton, pues informaciones fundamentalmente estratégicas o tácticas, ¿no? Mejor dicho, sobre el mal estado de la fragata Hermione, que no podía navegar, que tenía ciertos problemas, que estaba en puerto, que necesitaba recarenarse otra vez. La tripulación, que no era tripulación digámoslo en términos elegantes, no era muy combativa, o no era la mejor tripulación posible para repeler un ataque, y además que las defensas de Puerto Caballo y La Guaira, en este caso La Guaira, pues realmente no estaban aprestadas de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, bueno, digámoslo así, que la defensa podía estar comprometida y había ciertas particularidades o ciertas facilidades, mejor dicho, ¿no? Para asaltar o intentar saltar la fragata de noche, típicamente, y que, bueno, que la defensa no triunfara en este caso, ¿no? Por otra parte, hubiera sido absurdo, ¿no? Intentar meterse en un puerto, pues bueno, al final las defensas de puerto, decía Horatio Nelson, ¿no? Que un cañón de puerto equivale a 100 navales, es decir, que con que tengas un cañón en un castillo, en una batería, en un puerto bien posicionado, es como si tuvieras un navío de línea en el puerto, defendiéndose, literalmente hablando, ¿no? Entonces, por eso, por estas razones, evidentemente, no hubiera sido absurdo, ¿no? Hubiera sido muy imprudente intentar tomar la fragata si no es conociendo de antemano que las defensas del puerto y la situación de la fragata, pues bueno, digámoslo así, que eran favorables para intentar atacarla, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se dice que esto, evidentemente, estos datos también se pudieron sacar de la famosa goleta apresada, ¿no? Por eso que son más hipótesis y teorías, ¿no? De hecho, probablemente fueran las dos cosas, es decir, se sabe que el apresamiento de la goleta ocurrió, pero probablemente también hubo ciertas, y yo diría que la información que transmitieron los contrabandistas criollos a los británicos sí que fue más importante en el sentido de que sí que dio más datos, ¿no? Desde el punto de vista militar o táctico para la operación más que lo que pudieron decir pues, bueno, los marineros o el comandante de la famosa goleta, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Puerto Cabello era uno de los puertos mejores fortificados de Sudamérica, ¿no? Está el castillo de San Felipe, el Fortín Solano, etcétera. O sea, un conjunto de fortificaciones bien gruesa, por decirlo de una manera, ¿no? Y es por eso que los ingleses planean un ataque nocturno, ¿no? O sea, y esto lo dio entre el 24 y 25 de octubre con 100 hombres y 6 lanchas. Se dice Ujú, que es nocturno porque de día no hubiera tenido éxito con todas estas defensas, ¿no? ujú. Y bueno, el barco termina retomado por la Royal Navy, ¿no? Y siendo rebautizado como el HMS
Retaliation. Háblanos un poco de este ataque nocturno entre el 24 y 25 de octubre. Sí, bueno, este ataque nocturno tiene, pues, literalmente todos los puntos para ser muy controvertido, ¿no? Y los datos que se dan desde el principio, se dice, ¿no? Que realmente el capitán Edward Hamilton había prestado, pues, aparte de las tres lanchas o tres botes, ¿no? Más que lanchas que podía llevar su fragata, la Surprise, que puso más, ¿no? Para realmente hacer, digámoslo así, el asalto, ¿no? Y de hecho se dice que eran siete. Estos datos luego, a su vez, en otras propias versiones británicas realmente cambian. Dice que eran menos lanchas y que solo eran tres lanchas con 45 hombres. Lo cual, pues bueno, es bastante absurdo. Esto se sabe que no fue cierto, ¿no? De hecho, bueno, pues la bibliografía española literalmente desmiente esta versión. Luego se habla de que no, que bueno, que realmente pudieron ser más lanchas, unas siete se dice, ¿no? Y que participaron unos 100 hombres. Bueno, eso se podría asemejar un poco más a la realidad, ¿no? Al menos al intento. De todas formas, lo que se dice que ocurrió, ¿no? La crónica, digámoslo así, más aceptada en la bibliografía anglosajona, luego iré con la española, que yo creo que es un poco la interesante también, ¿no? La contrapartida española, se dice, pues bueno, que realmente aprovecharon, como decíamos, la noche, ¿no? Para intentar eh, avanzar, ¿no? Por el mar, navegar hacia la fragata, subieron la fragata, estaba el comandante Chalar, estaba en su camarote, estaba durmiendo, se dice, ¿no? Estaba distraído, y el teniente de fragata, Manuel de Avellaneda, que era, se supone, su segundo, el oficial de guardia probablemente, no se encontraba en su puesto, sino pues no se sabe muy bien dónde estaba, ¿no? Estaba pues haciendo una ronda, quizá estaba en el baño, quizá estaba en su camarote, pues bueno, no se sabe muy bien dónde estaba, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que cuando realmente se da el asalto a la fragata, las tropas españolas dispuestas, como decía, eran tropas de leva, ¿no? Como quien dice, de leva forzada, con lo cual, pues bueno, no se iba a esperar que combatieran tan bien como realmente los británicos, los marinos británicos, que efectivamente eran marinos, bueno, con experiencia y fogueados en combate. Luego hay una parte de la crónica británica que a mí me parece especialmente divertida porque se sabe que es falsa, ¿no? Que Ujú. dice, y cito textualmente, los soldados británicos vestían de azul oscuro, mientras los soldados españoles vestidos de blanco eran perfectamente visibles, ¿no? Pues decía por la luna, ¿no? Bueno, esto se sabe que es falso. Se sabe que es falso porque, para empezar, la infantería de marina española vestía de uniforme azul oscuro, igual que la marinería británica. Sin embargo, los marineros británicos, perdón, marineros británicos sí, pero los infantes, los marines, ¿no? Los Royal Marines británicos vestían de rojo, casaca roja. Con lo Ujú. cual, aquí hay un pequeño, en fin, una cierta licencia estética o, bueno, no sé muy bien cómo definirla, el hecho de que los españoles fueran de blanco y los británicos de azul. Bueno, más bien no. ¿Qué podría ocurrir? Sí, probablemente hubiera algún soldado español de blanco, porque el uniforme de tierra español de la época era el uniforme borbónico, ¿no? Que se dice que era la casaca blanca, igual que en Francia, igual que en Nápoles, igual que otros reinos borbónicos. Con lo cual sí que es posible que hubiera algún soldado de tierra, ¿no? De estos de Mateo De las Pérez, milicias. de las milicias, efectivamente, vestido de blanco. Eso tendría sentido. Pero desde luego todos no podían ir de blanco. Con lo cual, bueno, pues aquí hay una cierta cuestión que no queda muy bonito, ¿no? Eso que con la luna, pues unos van de oscuro y así van como camuflados, ¿no? Pensamos en casi Navy SEAL asaltando una posición en una película, pero bueno, no, esto no realmente no fue así, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ocurre es que se da la alarma, se da tarde la alarma, y se dice que la da el guardiamarina Mariano de Mendoza, y la dan también unos pilotos, ¿no? Unos pilotines, en este caso, Vigausti, Ribalta y Crespo, ¿no? Que se dice que dan la alarma, pero abandonan la lucha, y entonces otros 20 hombres de sus hombres que estaban de guardia cogen un bote y se van. Bueno, esto es bastante dudoso también, especialmente, ¿no? Porque sí que es cierto que abandonar un combate en España se penaba como en Inglaterra, que era la horca. Entonces, pues bueno, es un poco raro que oficiales navales, ¿no? Unos pilotos, que normalmente los pilotines, pilotos, pues bueno, tenían una cierta experiencia y hicieran este tipo de cuestiones. Bueno, esto es un poco raro, ¿no? Luego se dice, en la versión británica siempre, insisto, que los atacantes consiguieron cerrar las escotillas, ¿no? De forma que los defensores no pudieron salir de la fragata, con lo cual fue mucho más fácil tomarla. Bueno, esto a su vez se contradice con la propia versión británica, porque se dice que los españoles tuvieron una cantidad enorme de bajas, ¿no? Se dice que 119 muertos y 97 heridos, heridos graves, o sea, prácticamente también muertos. ¿Cómo es posible que casi 200 muertos y te están diciendo que no hubo apenas combate, ¿no? Porque se tomó con relativa facilidad. Bueno, esto es un poco raro, ¿no? Esta versión, como digo, se contradice con sí misma, con lo cual, bueno, habría que tomarla con muchísima prudencia en este caso, ¿no? Luego también se dice que, bueno, que realmente cuando se apresó la fragata ya estaba en alta mar, realmente se habían picado los cables y ya estaba navegando como fuera de la rada. Esto sigue sin encajar, porque entonces, claro, ¿qué se tomó? ¿Dentro de la rada o fuera de la rada? O sea, ¿en qué momento hubo combate? Entonces, ¿cómo pudieron abandonar? En fin, hay un cierto número de contradicciones en la versión británica, ¿no? Que es la que se publica en la Gaceta de Jamaica,
es el propio informe de Hamilton, ¿no? El que se habla, y entonces dice que prácticamente 100 hombres habían reducido a 392, que se supone que eran los españoles, y además con solo 12 heridos, ¿no? Pues como digo, pues bueno, es una versión que se cae por su propio peso, es muy difícil de sostener realmente, ¿no? Entonces luego, encima dice que realmente en la Rada, en el puerto, había dos cañoneras españolas defendiendo la fragata y que a su vez también se luchó contra estas cañoneras españolas. Una cañonera española tenía del orden de 25 hombres cada una, de dotación. Es decir, ¿me quieres decir que estás, o sea, que has vencido con 100 hombres con a 292 de la fragata, más otros 100 prácticamente, o otros al menos 75 o 50 de las cañoneras españolas? Hombre, salvo que estuvieran durmiendo todos, pues es un poco raro, ¿no? Entonces, claro, aquí ya se dice que no, que realmente eran siete lanchas las británicas, que no las tres que decía el capitán. Bueno, en fin, empiezan, digamos así, los cambios o los bailes de números, ¿no? Y luego entonces resulta que se dice que los artilleros del Hermione disparan sus cañones, ¿no? A ciegas, porque creían que lo que estaba siendo atacado era el castillo, ¿no? En vez de la propia fragata. Pero entonces quedamos en que estaban durmiendo y que estaban en las escotillas o que estaban los artilleros en perfecta posición para hacer fuego. Hay, como digo, pues muchísimas, en fin, cosas que no Contradicción, sí. encajan, contradicciones, no encajan, desde luego, ¿no? Y luego sí que se dice que los 290 y tantos españoles abandonaron sus cañones y se lanzaron sobre los asaltantes, es decir, que sí que hubo combate y la lucha fue horrorosa, según la crónica. Si hubo lucha, no estaban entonces encerrados, o sea, ¿en qué quedamos, no? En fin, y muchas cuestiones de estas, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, este relato, como digo, ha sido, bueno, por supuesto, ha sido muy exaltado, ¿no? Por la bibliografía anglosajona británica. De hecho, el historiador Dudley Pope la califica, y cito textualmente, entre las más bravas, mejor planificadas y más exitosas operaciones de la historia naval británica. A mí me parece que se montaron una película bastante, en fin, bastante imaginaria entre ellos. De Típico, hecho, típico de los curiosamente, británicos. sí, de hecho, curiosamente, en 1799, es decir, en el mismo año, hubo una versión muy parecida a esto que se dio por otro capitán inglés, pero en Manila, que se dice que consiguió tomar varias lanchas cañoneras y tomar una fragata con dos fragatas únicamente, ¿no? Y que además que se hizo pasar por francés bajo pabellón falso y que con un perfecto francés engañó al oficial español y entonces, claro, mientras que los españoles estaban cenando con los ingleses que se habían vestido de franceses, sus hombres estaban tomando las fragatas. A ver, esto no se lo cree nadie, quiero decirte. Esto además se sabe, o sea, yo he investigado el caso porque me pareció muy divertido, Una ¿no? A la hora de película de James leerlo. Bond parece, más bien. Tal cual, ¿no? Tal cual, de James Bond. Entonces me puse a investigar el caso y no hay una sola crónica española que hable de ello, o sea, curiosamente, ¿no? O sea, es la mayor invención. De hecho, se dice, no, que sí, que realmente uno de los oficiales de la fragata de Manila era el sobrino de no sé quién. Se sabe que ese sobrino estaba destinado en otro puerto, o sea, ni siquiera estaba allí, con lo cual, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Esto en un futuro libro mío saldrá. De hecho, precisamente estas dos, en fin, el historial, o digámoslo así, las crónicas del Hermione y las crónicas de esta otra fragata van a salir y las voy a contar. Y bueno, las voy a contar, pues bueno, contando un poco la realidad, ¿no? Más que haya las crónicas. Sí, poniendo en Y bueno, contraparte de todas las exacto, versiones, claro. Una eso es, poniendo comparación. en contraparte las versiones. Y de hecho, pues bueno, hay una cita que sí que me gustaría citar, que es el grandísimo historiador español Cesario Fernández Duro, que es el padre, ¿no?, de la historia naval española del siglo XIX, un oficial naval de la Real Armada, y que cita en su obra, ¿no?, la historia de la Armada Española, y cito textualmente otra vez, menos de 100 británicos bombardeados por 200 cañones habían vencido, cuerpo a 400 españoles y a dos cañoneras. O sea, lo dice entre exclamaciones diciendo, bueno, esto no se lo puede creer nadie realmente, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues como digo, se sabe que esta versión pues es falsa, no ocurrió así. De hecho, bueno, como digo, luego, pues bueno, una de las cuestiones, ¿no?, que sí que es verdad que tampoco se explican es lo que ocurrió después, ¿no? Por ejemplo, sí que es cierto que, bueno, se tomó la fragata, esto sí que se sabe, y pues bueno, se la llevó y pues como decíamos, ¿no?, se la rebautizó como Retaliation y después Retribution, ¿no? Y luego al final lo que hizo fue desguazarse porque, bueno, no estaba en buen estado. De hecho, se Sí, en desguazó pues, 6 años 1805, más pocos tarde. años Eso después, es. ¿no? Sí. Pocos años después porque no estaba en buen estado, con lo cual, bueno, tampoco es que consiguieran una grandísima presa, ¿no? Una fragata que daba problemas, que los españoles intentaron repararla y aún así no dio buenos resultados y que los británicos vieron en fin, que no era una fragata demasiado buena, con lo cual la acabaron desguazando, ¿no? Sí que es cierto, y esto hay que decirlo, que hubo un consejo de guerra, esto pasaba tanto en Reino Unido como en España, cuando perdías un buque, tus oficiales eran sometidos a un consejo de guerra y se investigaba realmente qué había pasado, si se había combatido bien, si no, si había habido cobardía y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurrió es que sí que se dictó sentencia contra el Ramón de Chalar, ¿no?, contra el capitán de fragata,
por, en fin, no haber combatido con el suficientemente celo a la hora de defender la fragata. Eh, hay que recordar que estaba en su camarote probablemente durmiendo, con lo cual cuando se enteró de por dónde iban los tiros, nunca mejor dicho, pues bueno, la fragata ya estaba prácticamente medio tomada, ¿no? Y luego realmente sí que también se condenó al teniente Avellaneda, al teniente de fragata que estaba de guardia y a otros oficiales, pero no fueron expulsados, sino que el castigo fue leve. Esto es muy sintomático. Es sintomático que el castigo fuera leve para estos oficiales porque al final lo que se hizo fue, digámoslo así, cortarle la cabeza al comandante del buque, que era el máximo responsable, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que los otros oficiales no fueran castigados, sino solo levemente, es que realmente en la investigación se halló que se había hecho casi todo lo posible por evitar que se capturara la fragata. Es decir, que no hubo ni muchísimo menos manifiesta de cobardía ni manifiesto falta de ganas, ¿no?, de defender la fragata, porque si no hubieran sido todos condenados a los mismos cargos, ¿no?, a cargos graves y expulsión de la Real Armada. Además, esto se sabe porque en otros combates, por ejemplo, el combate del Cabo de San Vicente, que citaba Ujú. antes, ¿no? Realmente se condenaron a 11 oficiales navales españoles y a 2 almirantes a expulsión y deshonor y demás, ¿no? Por un combate que tampoco que fuera, digámoslo así, cobarde, simplemente se hizo mal, ¿no? Fue una derrota, pues bueno, en términos, digámoslo así, serios, pues fue una derrota pues sin paliativos, ¿no? Fue una derrota no importante, pero sí bastante decisiva en ese sentido. O más que decisiva, podríamos decir, bastante clara, ¿no? Y fueron condenados, como digo, pues bueno, a penas bastante severas. Estos no lo fueron, con lo cual, bueno, se deduce que las investigaciones demostraron que se había intentado hacer todo lo posible. Mi opinión en ese sentido, pues, bueno, yo diría que, evidentemente, cuando tienes una dotación de leva forzada, es decir, gente que no quiere estar ahí, que no quiere combatir, además, que quiere irse a su casa, te pones a combatir contra marinos bien formados, como eran los británicos en ese sentido, y además te pillan probablemente por sorpresa, ¿no? Ciertamente pudieron pillarlas por sorpresa, pues bueno, hicieron lo que se pudo. Ahora, desde luego, no se puso a la fuga toda la dotación. Combatirían, como solía ocurrir, un tiempo, combatirían media hora o el tiempo que fuera, y cuando se vieron desbordados, vieron que el combate ya no era posible, pues se cedería a la fragata como se hacía en tantas otras ocasiones. Es decir, era algo bastante normal, ¿no? Los buques cambiaban de manos con ese tipo de combates. Luego se dicen, hay por ahí, bueno, también crónicas, ¿no? Dicen las malas lenguas, que Chalar era un hombre de ideas liberales, ¿no? Y que Ujú. entonces, pues bueno, no estaba muy claro, ¿no? Realmente si estaba defendiendo tanto la Real Armada como se esperaba, ¿no? De hecho, pidió reincorporación otra vez, se le reincorporó la Real Armada, ¿no? Cuando los liberales tomaron el poder y se le volvió a expulsar con Fernando VII, ¿no? En fin, esto lo que quiere decir es que era un hombre, pues bueno, que tenía la mancha de la duda sobre su historial, ¿no? Y como digo, pues bueno, si tenía ideas liberales, pues quizá no estaba muy claro si no estaba incluso, bueno, ciertamente compinchado o no, ¿no? Con los criollos que hablaban con los británicos, en fin, este tipo de cosas al final es casi más, pues eso, más cotilleo, ¿no? Diríamos, o más leyenda que realmente la realidad. Pero bueno, digamos que en definitiva estos fueron los hechos, ¿no?, de 1799 y del 98, en los cuales, pues bueno, la fragata Hermión cambió de manos pues 2 veces, ¿no? A manos españolas y posteriormente otra vez a manos británicas. Y bueno, es un tema interesante, desde luego. Sí, un tema muy interesante que inclusive pues se ha hecho mundialmente conocido gracias a la propaganda británica de todos estos hechos, porque al final fue como un trofeo de guerra, una retalación, como ellos mismos lo ponen, ¿no? Y el mismo nombre que fue bautizado después esta fragata. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Todo este asunto con tus luces que has compartido el día de hoy. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Pues nada, por supuesto, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, bueno, de estar con vosotros. Encantado de tener a nuestros aquí, pues bueno, a vuestros oyentes en este caso, con lo cual encantado de compartir con ellos esta historia y espero que, bueno, que realmente haya permitido, pues bueno, aportar un poco de luz, ¿no? Y un poco realmente de realidad histórica a lo que puede ocurrir con la fragata Hermione, lejos, como decía antes, de propagandas y de mitos, ¿no? Que en definitiva, pues bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ser honesto con la historia, ¿no? Pues contar realmente lo que ocurrió intentar, pues bueno, que la historia en este sentido se divulgue y llegue cuanta más gente mejor y que, bueno, al final que todos estemos orgullosos de una historia, como decía antes, era compartida, ¿no? La historia ahora mismo de América y España es una historia compartida, es la misma historia, en definitiva. Así es, compartimos la historia de ambos lados del Atlántico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Guillermo. Bueno, encantados de tu presencia el día de hoy. Recordamos al público que tu libro Leones del Mar se puede
conseguir a través de Amazon, la Casa del Libro, no sé si en algún otro sitio más, Guillermo, para que no le digas al público a aquellos que quieran adquirir tu libro. Sí, está en Fnac, está también en Corte Inglés, en tiendas físicas, librerías y demás. En América creo que se va a distribuir también. Lo consultaré de todas formas con la editorial, pero creo que sí, que se va a distribuir en algún momento. Así que nada. Y bueno, y de todas formas creo que está también en formato digital, en formato ebook en Amazon, con lo cual, pues bueno, ahí lo tienen para que quiera, le interese, quiera disfrutarlo, pues ahí lo tendrá. Así es, bueno, atentos al libro de Guillermo, que lo recomiendo, está muy bueno, de verdad. Es obligatorio tenerlo para conocer más cosas de la Real Armada. Y bueno, ya estamos llegando al final de podcast, como hemos dicho antes. Recordarle a nuestro público que si le gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar a más personas. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los encuentran a través del Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez y José Alberto Gil Martínez. Así que bueno, Guillermo, encantado de tenerte aquí. Espero tenerte otra vez en el futuro aquí en Venezuela Provincial para hablar, no sé, de la guerra de la oreja de Jenkins y los puertos venezolanos. Sería un tema muy interesante, ¿no crees? Pues nada, yo encantado, por supuesto. Además, bueno, quiero decir, creo que hay que además también resaltar, ¿no? La importancia de la Venezuela, la provincia, la Venezuela provincial en este sentido, ¿no? También justo como el título de los puertos de La Guaira, Puerto Cabello, las dos grandes defensas, ¿no? O tres grandes defensas que hubo en estos puertos en el siglo XVIII. Y bueno, un motivo más para estar orgulloso de ser venezolano y ser español. Así es, Guillermo. Así que bueno, seguro que en el futuro tocaremos este tema. Tienes las puertas abiertas de Venezuela Provincial cuando quieras. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Emilio. Muchas gracias. Chao.